¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos acompaña José de Chávez, él es economista y es viceministro de Gestión Ambiental. José de Chávez, junto a las entonces congresistas Marisa Glave y Gilbonio, presentaron una demanda de amparo contra el proyecto minero Ariana en el 2019. Entonces, a continuación vamos a vamos a conversar con él. ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, gracias por la invitación. Ojalá que la señal nos ayude para Sí, poder sí, sí. conversar bien. Sí, gracias. Sí, este jueves 28 de marzo se va a resolver definitivamente la demanda de amparo que ha presentado. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, lo primero esperemos que realmente se resuelva, ¿no? Porque estamos así de audiencia en audiencia. Este es un juicio que empezó el año 2019. Ha sido un proceso largo, muy largo. Finalmente, en gran medida, digamos, nos han dado la razón. 3 jueces han reconocido, han admitido, y así lo han establecido en sus sentencias, que el proyecto Ariana es una amenaza para el abastecimiento de agua para la ciudad de Lima. Eso está establecido. Lo que hoy en día se está buscando definir es si finalmente las autorizaciones que tenía el proyecto Ariana quedan, digamos, totalmente no suspendidas, sino más bien finalmente revocadas, ¿no? Ese es un escenario posible y para eso la audiencia esperemos que finalmente la jueza o el juez definan eso, si las autorizaciones del proyecto quedan totalmente revocadas o si solamente quedan en suspenso y más bien se plantea la posibilidad de elaborar un estudio de impacto ambiental complementario. Ese es un poco el dilema, ¿no? Entonces estamos en esta situación. Entonces la expectativa que tenemos, si queremos hablar en positivo, es en primer lugar que en este jueves sea la audiencia final, que se defina y que finalmente las autorizaciones del proyecto Ariana queden revocadas y finalmente los que vivimos en la ciudad de Lima y Callao quedemos tranquilos que el agua que nos abastece no va a correr el riesgo por la construcción de este proyecto minero, ¿no? ¿Y cómo es que llegamos a esta situación? ¿Cómo es que le dan luz verde a este proyecto si está afectando el acceso al agua a más de 11 millones de limeños y chalacos, ¿no? Como hemos mencionado antes, ¿no? Así sea de izquierda, de derecha, de todas maneras te va a afectar el agua, ¿no? Así tengas plata o no tengas plata. ¿Por qué ha seguido adelante este proyecto minero? Son estas cosas que lamentablemente pasan todavía en nuestro país, ¿no? Y que no deberían pasar. A ver, los que nos están escuchando deberían saber que el agua que consumimos, digamos, los que vivimos en Lima y Callao, efectivamente, pero no solamente los que vivimos en Lima y Callao, sino también el aparato productivo que hay en Lima y Callao, porque no hay que olvidarnos que somos un país centralista y que la mitad del aparato productivo está en Lima y Callao, casi el 50% del Producto Bruto Interno está en Lima y Callao y la economía no funciona sin agua, ¿no? Nosotros dependemos de un sistema hídrico que se llama Marcapomacocha y que está ubicado en un distrito que se llama el distrito de Marcapomacocha, precisamente, que no está en Lima, está en la provincia de Junín, en la provincia de Yauli, en Junín, perdón, está en el departamento de Junín, en la provincia de Yauli, en el límite con Lima, ¿no? Ahí están casi la gran mayoría de lagunas altoandinas, ahí están los reservorios que se han construido, y ahí también está un túnel trasandino que permite trasvasar las aguas de la cuenca del Mantaro a la cuenca del Rímac, ¿no? En Lima, lamentablemente, las tres cuencas que nos abastecen no son muy caudalosas, ¿no? Entonces, ni la cuenca del Lurín, ni la cuenca del Chillón, y ni la cuenca del Lima, que es la más importante, la cuenca del Rímac, que es la más importante, son lo suficientemente caudalosas. Y por eso nos traemos agua del río Mantaro a través de un túnel, que se llama el túnel trasandino Cuevas Milloc, y más o menos el 60% del agua que consumimos, sobre todo en época seca, en época en que no hay lluvias,
depende de ese túnel trasandino. Y lo preocupante es que en medio, pero literalmente en medio de todo este sistema hídrico Marcapomacocha, que es más administrado y gestionado por CEAPAL, se pretende construir este proyecto minero que se llama Ariana. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Porque, bueno, en el Perú tenemos una legislación donde el Estado, además, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, que le interesa que haya más minería, aprueba los estudios de impacto ambiental. En realidad ya ha dejado de aprobar, pero como este estudio de impacto ambiental se aprobó en el año 2015 aproximadamente, todavía el Ministerio de Energía y Minas aprobaba, era juez y parte, y aprobaba los estudios de impacto ambiental de los proyectos mineros, ¿no? Y lo preocupante es que en el proceso hemos visto que en realidad estamos litigando no solamente contra la empresa Ariana, sino contra todo el Estado, porque participan los procuradores del Ministerio de Energía y Minas, los procuradores del Ministerio de Agricultura, de la Autoridad Nacional del Agua, hasta de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Congreso de la República, todos a favor, defendiendo las autorizaciones que ha tenido el proyecto minero Ariana, y básicamente los demandantes, ¿no? Ha mencionado a Marisa Grave, a Katia Gilbonio y yo, somos, digamos, lo que estamos diciendo, que la aprobación es algo que no debió ocurrir, y más bien se debió defender las fuentes de agua que abastecen precisamente a la ciudad de Lima y Callao, los que vivimos en Lima y Callao, ¿no? ¿Sí, César? Sí, justamente quería preguntar eso, ¿no? O sea, ¿se ha realizado un estudio para poder darle esta concesión? Aún así, con este estudio, ¿se ha podido aprobar algo tan vergonzoso, por así decirlo? Porque es lógico que no se podría hacer un proyecto minero en medio de toda esta zona, ¿no? Que viene, pues, el agua hasta todas nuestras ciudades, ¿no? Tanto Lima como Callao. ¿Cómo así se puede aprobar un proyecto minero en el sentido ya no tanto burocrático, sino que no lo ha visto, no hay contradicciones en el mismo proyecto, está incompleto, o qué pasa con esa aprobación? Bueno, ese estudio de impacto ambiental en realidad no debió ser aprobado, ¿no? Ese estudio de impacto ambiental además tiene serios problemas, tiene serias deficiencias. Se ha aprobado el estudio de impacto ambiental del proyecto minero como si estuviese en medio de la nada, es decir, como si no estuviese en medio del sistema hídrico de Marcapomacocha. Eso es lo que, digamos, ha quedado claramente establecido en las audiencias que hemos tenido, ¿no? Entonces, eso llama la atención, ¿no? Porque si uno revisa el estudio de impacto ambiental, ustedes saben, los estudios de impacto ambiental en el Perú los hace una consultora que es contratada por la empresa minera, es decir, el estudio de impacto ambiental, la consultora lo hace para la empresa minera. Y después, cuando está terminado, se presenta, en ese momento se presentaba al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, es un estudio de parte, en realidad, ¿no? Pagado por la empresa minera, ¿no? Pero cuando uno revisa el estudio de impacto ambiental, porque lo hemos revisado al detalle, lo que llama la atención es que lo han hecho como si el sistema Marcapomacocha no existiese, como si el proyecto minero estuviese, digamos, en medio de la nada. Y finalmente, claro, cuando uno esperaría que la Autoridad Nacional del Agua dijese, oye, yo como Autoridad Nacional del Agua tengo que observar este estudio de impacto ambiental porque está en peligro la fuente de abastecimiento de agua, el vocero, el representante de la Autoridad Nacional del Agua en el proceso judicial ha dicho claramente que ellos no tienen competencias y que ellos simplemente evaluaron si el proyecto minero iba a manejar las fuentes de agua de esa zona, pero su competencia no los llevaba a evaluar si el proyecto minero iba a impactar en el sistema hídrico Marcapomacocha, ¿no? Entonces, ¿cuál es la competencia de la Autoridad Nacional del Agua? O sea, ¿para qué está? ¿Para qué sirve? Esa es una buena pregunta, La Autoridad Nacional del Agua en realidad se preocupa de los ríos, de los caudales de los ríos, ¿no? Pero cuando un proyecto minero va a afectar un sistema hídrico, ellos han dicho, no tenemos competencia para opinar sobre eso, ¿no? Entonces, el proceso nos pone también sobre la mesa
la necesidad de repensar la institucionalidad en el país, ¿no? Como una autoridad nacional del agua en pleno proceso judicial, donde está de por medio el abastecimiento de agua para la principal ciudad del país, ¿cómo va a decir? No tengo competencias para opinar sobre si el proyecto va a impactar en el sistema hídrico Marcapomacocha. Y literalmente lo ha dicho así, además las audiencias están grabadas. No tenemos competencia. Nosotros nos hemos manifestado sobre el estudio de impacto ambiental de Ariana, si está bien o no está bien, pero como en el estudio de impacto ambiental el sistema hídrico de Marcapomacocha casi no está mencionado, ellos no han opinado más allá de eso, ¿no? Entonces, eso nos pone sobre la mesa de discusión que en un país donde hay minería en varias zonas, bueno, hay que discutir en serio y a fondo donde sí le conviene al país que haya minería y donde no le conviene al país que haya minería. Y ese es un claro ejemplo de una zona donde intentar hacer minería pone en riesgo el abastecimiento de agua, repito, para la ciudad de Lima y Callao. Además, este sistema hídrico Marcapomacocha son aguas superficiales, es decir, son aguas que vemos si estamos ahí, las lagunas, los riachuelos, los manantiales, pero al mismo tiempo son aguas subterráneas que son tan importantes como las aguas superficiales. Y este proyecto minero va a ser un proyecto minero de socavón, va a ser una mina subterránea, ¿no? Entonces, evidentemente, va a causar un daño importante a todo el ecosistema. Pero además, la presa de Relaves del proyecto minero la pretenden construir a 500 metros lineales del paso del túnel trasandino, ¿no? Lo cual ya nos parece que es una aberración, ¿no? Pero en fin, forman parte de las situaciones que vivimos. Y creo que Lima está viviendo ahora con este proyecto minero lo que en los últimos 30 años muchas poblaciones en diferentes partes del país han vivido y que desde Lima lo hemos visto como algo que pasa pues en territorios muy apartados de la capital, ¿no? Poblaciones que se han visto amenazadas porque proyectos mineros se han construido afectando sus fuentes de agua, ¿no? Y otra cosa que llama la atención y es inaudito es que quien administra el agua, en este caso Sedapal, se ha mostrado en contra de este proyecto minero y el Estado no respalda a Sedapal, sino está respaldando a la empresa minera. En este caso es algo bueno, pues fuera de lugar, ¿no? Es algo que es surrealista, digamos. Como has mencionado, es inaudito, ¿no? Sedapal no es cualquier empresa. Efectivamente, es una empresa que tiene una misión fundamental, proveer de agua a la ciudad de Lima. Y nadie conoce mejor esa zona y nadie conoce mejor cómo funciona el sistema hídrico y todas esas instalaciones que se han construido que Sedapal. Y Sedapal desde un inicio, es decir, no lo ha dicho ahora último, lo ha dicho desde el año 2015, que el proyecto minero pone en riesgo. Más no solamente lo ha dicho Sedapal, sino también la empresa Enel, porque en esa zona se produce agua para el abastecimiento de agua para Lima, pero también se produce la energía que Lima consume, ¿no? Lima, como todo el país, depende de hidroeléctricas, ¿no? Entonces ahí, en esa zona, se produce también la energía eléctrica que Lima y el aparato productivo que hay en Lima consume. Y tanto Sedapal como Enel, desde el año 2015, no solamente lo han dicho sus expertos, sus especialistas, sino que incluso han contratado una consultora internacional que se llama Walsh, que ha elaborado un informe donde claramente se señala que tal como está diseñado el proyecto minero, sin duda va a tener un impacto muy sustantivo, muy importante en este sistema hídrico Marcapomacocha, ¿no? Entonces sí, yo coincido, es inaudito y realmente, lamentablemente, estas cosas siguen pasando en nuestro país, ¿no? Sí, una consulta, justo con eso con el proceso legal que existe, se está viendo entonces o se pretende ver el daño que hace o que podría hacer solo lo que está contenido en ese estudio que ha hecho la empresa, o también es posible colocar en agenda todo el daño que se hace en general, ¿no? O en todo caso, si posteriormente se podría hacer una ley o alguna manera en que el estudio de impacto ambiental no lo haga la empresa, porque pues si lo paga la empresa, pues va a tratar de ser a favor de la empresa
este estudio, ¿no? Entonces, Sí, ¿no hay una forma legal de solucionar eso? La pregunta es interesante porque, a ver, el proceso está enfocado en el proyecto, Ariana, ¿no? Y el proceso va por una vía constitucional, ¿no? Es una demanda constitucional porque lo que estamos diciendo es que si el proyecto se desarrolla, se está afectando un derecho constitucional, que es el derecho que tenemos todos los peruanos y peruanas de tener garantizado el abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, claro, el proyecto busca detener la construcción, el proceso busca detener la construcción del proyecto minero Ariana, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que las consecuencias de este caso, ¿no? No es el primer caso en el Perú, pero por afectar a la ciudad capital, digamos, y al puerto más importante, tiene una relevancia particular, ¿no? Pero yo sí creo que este caso es un caso emblemático que nos debería llevar a discutir en el Perú qué políticas públicas tenemos, qué instituciones tenemos y qué deberíamos hacer para evitar que estas situaciones se reproduzcan, ¿no? Por ejemplo, discutir dónde sí le conviene al país que haya minería y dónde no le conviene al país que haya minería. Discutir qué tipo de instituciones necesitamos, qué tipo de Autoridad Nacional del Agua, qué tipo de Ministerio del Ambiente, qué tipo de certificación ambiental necesitamos, ¿no? Porque, claro, nadie está diciendo que no haya minería en el país, ¿no? La minería es una actividad importante, pero no se puede permitir pues, que la minería se haga en zonas tan importantes como son las zonas productoras de agua, y este caso lo demuestra. Entonces, si bien el proceso está enfocado en el proyecto minero Ariana, yo creo que las consecuencias de este proceso nos debería llevar a pensar en las políticas públicas que necesitan, que el Estado necesita tener y en el tipo de instituciones que el Estado peruano necesita tener para precisamente generar esos equilibrios económicos, sociales, ambientales, culturales que están haciendo falta, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco la reflexión en torno a este caso también, ¿no? Va más allá, creo, del proceso judicial. Sí, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que Lima es una ciudad desértica, ¿no? Y, Perdón, Lima es la segunda ciudad más sí, grande a nivel claro, mundial, después del Cairo, construida en un desierto, y que además sí, está abastecida por tres cuencas que son poco caudalosas, ¿no? Entonces sí, Lima es un desierto y además el Perú, el asentamiento poblacional y el asentamiento económico está en la costa, está en la franja desértica, ¿no? Entonces, poner en riesgo precisamente las escasas fuentes de agua, somos uno de los países de América Latina con menor capacidad de almacenamiento de agua, ¿no? De lejos, ¿no? De lejos. Estamos muy por debajo del promedio de América Latina. Entonces, poner en riesgo la poca capacidad de almacenamiento de agua que tenemos, creo que es un sinsentido, ¿no? Entonces debe ser una llamada de atención para el Estado, en este caso también para los jueces mismos, ¿no? Saber un poco más de historia, ¿no? Porque acá en un programa anterior dedicado a la Fundación de Lima, también mencionábamos a los canales que construyeron los Lima y que los continuaron los Ishma, ¿no? Los canales de Guatica, los canales de Surco, los canales de Magdalena, que desde la Tarjea y de otras zonas pudieron, sabían, ¿no? O sea, vivíamos en una zona desértica y los ríos, como usted mencionó, son insuficientes. Entonces, creamos canales y esos canales han servido para mantener, para irrigar los parques, la agricultura. Y eso se ha sostenido, ¿no? Son 2000 años, ¿no? Donde se está sosteniendo, y luego ya en el siglo XX se ha visto que estos tres ríos, el Chillón, el Rímac y el Lurín, han sido insuficientes y se ha ideado este trasvase de Marcapomacocha al Rímac, ¿no? Y ahora está en peligro. Entonces, bueno, pues hay que incidir, ¿no? En este llamado de atención, porque nos va a afectar a todos, ¿no? A que los jueces de este próximo 28 de marzo respalden, velen por garantizar el derecho al agua a Lima y Callao, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, totalmente. Esperemos que eso ocurra, ¿no? Efectivamente, como se ha mencionado, ¿no? Estos tres canales son canales prehispánicos, ¿no? Son canales
construidos por nuestros antepasados que utilizaron muy bien la pendiente del agua, ¿no? Hasta ahora Y que están... hasta ahora operan, funcionan, ¿no? Y quizás no con el debido mantenimiento, pero tanto el canal de Surco como el canal Guatica. La Municipalidad de Lima es la que está utilizando estos dos últimos canales para irrigar los parques. Así es, ¿no? Entonces todo eso forma parte de esta infraestructura histórica que tenemos y que deberíamos conservar y preservar y más bien no ponerla en riesgo, ¿no? Entonces sí, esperemos que los jueces finalmente puedan examinar con detalle lo que representa esta amenaza, digamos, para el abastecimiento de agua para la ciudad de Lima. Porque además, porque en el proceso, tanto a Marisa Glave como a Katia Gilbonio, ¿no? Es congresista por Lima y es congresista por Junín y también a mí, nos han dicho que en realidad lo que pasa es que estamos en contra de la inversión, estamos en contra de la minería, en fin, ¿no? Y la verdad es que ni siquiera desde un punto de vista económico el proyecto se sustenta, porque este proyecto minero, Ariana, es un proyecto de 140 millones de dólares. Es nada. Representa menos del 0,3% de toda la cartera de proyectos de inversión, ¿no? Para que tengan una idea, Las Bambas, este gran proyecto minero de Apurímac, fue una inversión de 10.000 millones de dólares. Cerro Verde fue una inversión de 6.000 millones de dólares. Quellaveco fue una inversión de 6.000 y pico millones de dólares. Ariana es una inversión de 140 millones de dólares. Es decir, no es nada. Pero además de eso, lo que va a invertir Sedapal en los próximos años para que tengamos agua garantizada, porque además no hay que olvidarnos que 700.000 personas que viven en Lima Callao no tienen conexión de agua en sus domicilios. Lo que tiene que invertir Sedapal es 10 veces más lo que va a invertir Ariana, ¿no? Y además el impacto económico de Sedapal, de la inversión de Sedapal es mucho mayor, porque, como les decía hace un rato, digamos, sin agua la economía no funciona, ¿no? Entonces, ni siquiera desde un punto de vista económico tiene algún tipo de sentido pretender llevar adelante un proyecto minero en medio de este sistema hídrico Marcapomacocha, ¿no? Entonces, si llega a aprobarse o rechazarse esta demanda de amparo, 60% de la población limeña está en riesgo de no acceder al agua potable. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, los especialistas de Sedapal también, ¿no? Y lo dicen también los estudios y las consultorías internacionales que se han contratado, ¿no? O sea, no solamente es una preocupación nuestra. Y sí, yo no tengo ningún problema en decir eso. Sí, si se aprueba ese proyecto, sin duda, las fuentes de abastecimiento de agua más importantes para la ciudad de Lima estaría en riesgo. ¿Es la última instancia? ¿Es la última instancia la que se está peleando? A ver, esperemos que sí. Lo que pasa es que en las últimas audiencias hemos pensado que era la última, la definitiva. Esperemos que sí. ¿Sí? ¿Se congeló? ¿Se congeló, me parece? Es hipotético que la jueza o el juez diga, ¿saben qué? Sí, creo que tiene problemas. Me parece que se ha congelado. Nosotros podemos llegar incluso a instancias del Tribunal Constitucional y eventualmente, digamos, también al sistema interamericano, ¿no? Porque, repito, lo que está de por medio es el abastecimiento, digamos, un derecho constitucional fundamental, ¿no? De tener agua para los que vivimos en Lima Callao, ¿no? Sí, ¿no? Esperemos que esta nueva audiencia les den la razón. Y otra cosa más, se ha aprobado la ley anti-ONG, ¿no? Y en uno de sus artículos justamente trata, ¿no?, de que estas organizaciones no gubernamentales no utilicen el financiamiento internacional para demandar al Estado en este caso. Entonces, ¿de qué manera puede afectar esta demanda o futuras demandas a favor del medio ambiente, del agua? Esta yo espero que no, pero la futura sin duda pone en riesgo la posibilidad, digamos, de que
nosotros como asociación civil nos están limitando el derecho de, digamos, de preocuparnos y de buscar con diferentes iniciativas preservar derechos tanto de poblaciones como de individuos, ¿no? Entonces, sin duda, es una ley que limita las posibilidades de que instituciones de la sociedad civil, como son los organismos no gubernamentales, puedan activar procesos de este tipo, ¿no? Como alguien ponía como ejemplo, digamos, si mañana o pasado se aprueba la ley contra los organismos no gubernamentales, por ejemplo, los padres de familia, ¿no?, que sus hijos fueron afectados por las conservas contaminadas, digamos, no van a tener la posibilidad de que alguna institución les brinde asesoría legal, ¿no?, para demandar al Estado peruano por esta situación que ha afectado la salud y ha puesto en riesgo, digamos, la salud de niños y niñas en Puno y en otras zonas del país, ¿no? Entonces sí, se está limitando peligrosamente la acción y las posibilidades de llevar iniciativas de este tipo, ¿no? Lo cual es tremendamente preocupante. Eso no pasa en los estados democráticos, ¿no? Listo. Muchas gracias por aceptar la entrevista, por su tiempo. Esperemos que este resultado el próximo viernes sea favorable para todos los limeños. Gracias a ustedes más bien, y porque además a través de espacios como el de ustedes se pueden difundir estas situaciones, estos casos, y gracias, y esperemos efectivamente, como ustedes mencionan, que esta próxima audiencia sea positiva y finalmente se defina, no por el hecho de que estamos presentando la demanda, porque sino sobre todo por el hecho que realmente está en peligro la fuente de abastecimiento más importante para la ciudad de Lima y Callao. Gracias. Sí, vamos a estar al tanto. Hasta otra oportunidad. Hasta la próxima. Gracias.